capítulo 1. Jesús, Dios te bendiga, paz, no te saludé ahorita. Te saludé a ti, pero no te saludé a la iglesia. Dios te guarde mucho. Y el tema de que vamos a estar predicando hoy es el cuarto sermón de esta serie, El Dios que define la realidad. Pero hoy vamos a estar predicando bajo el subtítulo La ilusión de autodefinirse y la autoridad de Dios. La ilusión de autodefinirse y la autoridad de Dios. Así que quiero invitarte, iglesia, a que mantengas tu Biblia abierta en Génesis 1. Y mientras tanto vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a presentarnos delante del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu de Cristo que nos ayude a poder transmitir esta palabra en este día, que me ayude a mí a poder transmitir el mensaje y que al mismo tiempo sea Él abriendo los corazones de cada uno de nosotros para poder entender y recibir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes a mí a poder transmitir esta palabra a tus hijos y a tus hijas en este día. Señor, tú sabes que la tarea de predicar no es una tarea sencilla, Señor. Es una responsabilidad grande. No quiero decir cosas que no sean correctas. Señor, ayúdame a poder transmitir tu verdad y ayuda a mis hermanos a poder recibir la verdad, Señor, que tú tienes para ellos. Señor, llevamos nuestras mentes en esta hora a la obediencia de Cristo. Llevamos nuestros corazones a la obediencia de Cristo. Señor, toda neblina mental que podamos tener, toda distracción en esta hora, Señor, te pedimos, Padre amado, que seas tú quitándola, Señor, que seas tú atrayendo nuestros corazones, nuestras mentes a tu palabra. Señor, y yo me escondo detrás de la cruz del Calvario en este día y te pido que en el nombre de Jesús, Señor, seas tú hablándole a tus hijos y a tus hijas, Padre. Por Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Hermanos, como les dije, hoy quiero predicar bajo el tema El Dios que define la realidad y bajo el subtítulo La ilusión de autodefinirse y la autoridad de Dios. Quiero que esté pendiente a ese subtítulo, La ilusión de autodefinirse, ¿ok? Y la autoridad de Dios. Hermanos, vivimos en una generación que cree que puede definirse a sí misma. Pero Génesis 1 nos muestra algo completamente distinto. Vivimos en medio de una generación obstinada con definir su propia realidad. Una generación que no se mueve por hechos ni por realidades objetivas, sino que se mueve por sentimientos y emociones. Hoy día tenemos hombres que se identifican como mujeres y mujeres que se identifican como hombres y pretenden que la sociedad reconozca eso como algo legítimo y que los reconozca a ellos como tales. Tenemos personas que se identifican a sí mismas como no binarias. Yo no sé si usted tiene conocimiento de lo que significa no binario. Cuando alguien se identifica como no binario es que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Es lo que ellos llaman un gender fluid. Si hoy me siento hombre, pues me visto de hombre. Y si mañana me siento como Lady Gaga, pues me disfrazo de Lady Gaga. Usted me entiende, ¿verdad? Y hoy día la gente se mueve por sentimientos y emociones. Tenemos personas que se identifican como animales, los therians. Y he visto casos de personas que se identifican como animales que cuando se enferman pretenden que un veterinario los atienda. Y cuando el veterinario le dice, yo no puedo atenderte, le entablan demandas civiles. ¿Usted puede creer eso? Estamos viviendo en el colmo de la locura. La gente se quiere autodefinir a sí misma. ¿Ok? No basado en una realidad objetiva, sino en cómo me siento en el día de hoy. Pero el libro de Génesis, especialmente Génesis capítulo 1, nos dice algo radicalmente distinto. Y lo que el libro de Génesis nos dice es que la realidad, escúchame bien, iglesia, la realidad no la defines tú, no la definen tus sentimientos, no la definen tus emociones.
La realidad no la define la psicología moderna. Tampoco la realidad la define el gobierno o la sociedad. La realidad es, mis hermanos, que la realidad la define Yahweh. Él es el único con el poder para definir la realidad. ¿Está hasta aquí conmigo? Hermano, quiero que se memorice esta frase en esta mañana. Dios no solo crea. Léalo conmigo, dígalo conmigo. Dios no solo crea, Él define. Vuélvale, dígalo conmigo. Dios no solo crea, Él define. ¿Ok? Por cuanto Él es el creador, Él tiene el derecho de definir cómo van a ser las cosas. ¿Usted me está entendiendo? La semana pasada y la antepasada estuvimos hablando acerca de un término hebreo, el cual se conoce como Bereshit, ¿verdad? Les dije que Bereshit es lo que se traduce en Génesis 1 como en el principio. Y de hecho Bereshit es el nombre del libro de Génesis en hebreo. Ese es el nombre del libro en hebreo. Durante las últimas 2 semanas aprendimos que la primera palabra con la que abre el texto sagrado en el libro de Génesis es la palabra Bereshit, que en hebreo significa en principio o comienzo. Y aunque Bereshit nos da la impresión de que nos habla del comienzo del tiempo o del instante en el que el reloj comenzó a correr, la realidad es que Bereshit, según este texto hebreo, como lo hemos hablado las últimas 2 semanas, no nos está hablando del inicio del tiempo. Bereshit nos está hablando del momento preciso en el que Dios comenzó a ordenar lo que ya Él había creado. Acuérdense de eso. Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ya había Dios creado una materia previamente, pero la materia estaba como desordenada y vacía. Entonces Bereshit, ¿cómo fue, Marta? Acomodó, exactamente. Bereshit lo que nos habla es no del momento en el que Dios crea de la nada, sino en el momento en que Dios comienza a poner en orden aquello que Él ya había creado. ¿Estás hasta aquí conmigo? ¿Ok? Próxima diapositiva, Nachi. Bereshit describe el momento en el que Yahweh decide poner orden en el cosmos, decide comenzar a poner orden en el cosmos, con el fin de hacer de este lugar de su morada. ¿Qué habíamos dicho en las últimas 2 semanas? Que Dios creó el cosmos o el universo. Acuérdense de esto. Estamos hablando de cosmología antigua. Nosotros pensamos en el universo y pensamos en el Artemis 2 y cómo esa nave va perdiéndose por ahí en el vacío, ¿verdad que sí? Pero no. En la cosmología antigua, cosmos se refería a los cielos y la tierra. Esa es la totalidad del universo para ellos. ¿Ok? Entonces, Bereshit habla del momento en el que Dios comienza a poner en orden el cosmos para hacer lo que. ¿Cuál era el deseo de Dios? Hemos aprendido las últimas 2 semanas. ¿Qué Dios quería hacer con el cosmos, con la tierra y el universo? ¿Qué Dios quería formar en él? Hacer de la tierra ¿un qué? Un paraíso terrenal, dice Marta. Pero no era un paraíso terrenal. Un templo, hermano, acuérdense de eso. Dios creó la tierra para hacer de ella un templo. Dios lo que quería hacer de este lugar era el lugar de su morada, su residencia. Dios quería establecer su templo en el universo. Acuérdense de esto, Dios no está limitado a edificios. ¿Okay? El universo entero no puede contener a Dios. Usted me está entendiendo. Pero Dios quería hacer de este lugar el lugar de su morada, el lugar de su presencia. Y Dios comienza a poner en orden todo, porque aquí era que Dios iba a establecer su reino. ¿Está hasta aquí conmigo? Entonces, esto yo no se los había dicho la semana anterior, pero la palabra Bereshit nos habla de una toma de posesión. Usted sabe lo que es una toma de posesión, ¿verdad que sí? ¿Qué ocurre el día de la toma de posesión? ¿Ok? La nación ya existe, ¿verdad que sí? Pero el gobernante viene ¿a qué? A tomar su puesto. ¿Ok? Y eso es lo que Génesis 1 nos está hablando. Dios viene a tomar posesión. ¿Ok? ¿Posesión de qué? Posesión de aquello que ya era suyo. Era suyo por creación, pero que todavía estaba caótico y estaba sin propósito.
y estaba vacío. ¿Estás aquí conmigo? Vemos a Yahweh poniendo el cosmos en orden para habitarlo, para establecer en él su hogar, su morada, su templo. Próxima diapositiva, Dani, Nachi, perdón, siempre la costumbre que digo Dani. Está viendo esa diapositiva allá al frente, ¿verdad que sí? Génesis 1:1 es como esa casa que está allí. Usted la está viendo, ¿verdad? Una casa que usted compra. Usted compró su casa, ¿verdad? Y cuando usted compra su casa y de momento trae sus cosas, ¿cómo está todo? Está desordenado. ¿Tiene propósito? No tiene propósito. Ahí, primero la casa está vacía, después está revolcada, ¿verdad? Y sin propósito. Esa casa, aunque es suya, porque usted la compró, al no estar habitada, no cumple ningún propósito. Una casa deshabitada, ¿cumple un propósito? Ninguno. Eso es un mueble que está allí vacío, sin propósito, sin función. Esa casa está vacía, está caótica, está con cajas por aquí y cajas por allá. Tal vez aún está sucia y todavía tenga residuos de los materiales que se usaron durante la construcción. Todavía queda una lata de pintura por aquí, queda un tornillo suelto por allá. Eso puede pasar. Pero en el momento en que usted decide comenzar a limpiar esa casa y comienza a desempacar y abrir las cajas y comienza a organizar y comienza a asignarle propósito y función a cada una de las habitaciones, es en ese momento que usted está tomando posesión de su casa. ¿Está conmigo? Usted no toma posesión el día que la compra. Usted toma posesión de su casa el día que usted decide poner en orden las cosas en ellas. Es en ese momento en el que su casa deja de ser una casa para convertirse en ¿qué? En un hogar. Es cuando ya la casa huele a usted. ¿Me está entendiendo? Cuando ya la casa usted le puso su firma, su sello. Cuando uno va a casa de Marta, la casa de Marta tiene un sello particular. ¿Ok? Unas decoraciones bien bonitas. Y esa es Marta, esa es su casa, ese es su hogar, el lugar de su morada. ¿Usted me está entendiendo? Pues eso mismo es lo que Dios hizo. Esta es mi casa, está desordenada y vacía. Ahora voy a prepararla para habitar en ella. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Entonces, hermano, esa es la idea que la palabra Bereshit nos transmite en Génesis 1:1. Hermanos, a diferencia de otros relatos, yo les he dicho que hay muchísimos relatos en el antiguo cercano oriente, ¿verdad? Que hablan del origen del universo y de todas esas cosas, ¿verdad? Pero a diferencia de otros relatos, en el que los dioses de estas otras naciones reaccionan ante el caos y tratan de dominarlo, en el relato de Génesis vemos algo diferente. Dios no está reaccionando al caos. ¿Ok? No es que Dios está reaccionando al caos, no. En Génesis Dios está dominando sobre el caos. Hay una diferencia entre reaccionar ante el caos y una diferencia muy grande en dominar el caos. Los dioses de las naciones paganas reaccionaban ante el caos, pero Yahweh gobierna sobre el caos y domina sobre el caos. ¿Está hasta aquí conmigo, iglesia? Entonces el caos no toma a Dios por sorpresa. El caos no toma a Dios por sorpresa, dígalo conmigo. El caos no toma a Dios por sorpresa. Él domina sobre el caos. Y domina sobre el caos con un poder soberano. Diga conmigo, soberano. ¿Usted sabe lo que significa soberano? Que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, y Dios no tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie. ¿Usted me está entendiendo? A nadie, porque Él es Rey soberano. Ahora vamos a ver la segunda palabra que aparece en el texto hebreo. En español leemos, en el principio creó Dios, ¿verdad que sí? Entonces, en hebreo no es en el principio creó Dios, en hebreo es Bereshit bara. En principio creó. Bara es la palabra creó. Entonces la segunda palabra que aparece en el texto hebreo de Génesis es, ¿cómo se llama esa palabra? Bara, que se traduce al español como creó, ¿verdad?
Ahora, bará es un verbo, hermano. Es un verbo. ¿Y qué hace un verbo en la oración? El verbo indica ¿qué cosa? La acción del sujeto. ¿Verdad que sí? Ahí voy a darle clases de gramática. Si se aburre, pues no. Es que a mí no solamente me gusta la historia, siempre tuve A en español porque era mi clase favorita realmente. Okay, así que me aprendí todas esas cosas, las partes de la oración, sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Entonces, bará es el verbo en esa oración. ¿Ok? Ahora yo quiero que entiendan algo de esta palabra. Este verbo que está allí, la palabra bará, expresa una actividad que es única de Yahweh. ¿Ok? Ningún otro ser en el universo crea en el sentido que bará crea. ¿Ok? Esa palabra es exclusiva de Yahweh. ¿Ok? Bará solamente, la única vez que usted la va a ver es refiriéndose a Dios. ¿Ok? Dios es el único que puede ejercer el verbo bará con una autoridad soberana y exclusiva. Ninguna otra criatura en el universo puede crear en el mismo sentido en que Yahweh crea. Y usted dirá, pero es que hay gente que crea cosas, sí, pero crea no en el mismo sentido que bará indica. ¿Ok? ¿Usted me está entendiendo? ¿Está hasta aquí conmigo? Bará es un verbo, próxima diapositiva, léalo conmigo. Bará es un verbo que habla de tres cosas. La primera cosa que el verbo bará nos habla es que transformación de condición. Eso es lo primero que bará indica. Y al ladito de transformación de condición le quería algo. Traer algo a una nueva condición. El único que tiene el poder para transformar la condición de una cosa, ¿quién es? Yahweh. El único que tiene el poder para traer algo a una nueva condición, ¿quién es? Yahweh. Y hay una pregunta debajo de esa primer inciso. Dice, ¿cuál era la condición de la tierra en Génesis 1:2? Desordenada y vacía, ¿ok? Ahora, ¿qué iba Dios a hacer con esa tierra que estaba desordenada y vacía? Ordenar, iba a separar e iba a llenar. Diga conmigo, Dios iba a ordenar, separar y a llenar. ¿Está aquí conmigo? Perdone que yo les recalque, está aquí conmigo porque es que en realidad quiero que esté conmigo hasta aquí. ¿Ok? Por eso es que yo digo que yo no soy un buen predicador, porque ningún predicador está diciendo a la gente eso. Pero es que yo tengo la necesidad de que usted esté conmigo. ¿Ok? Porque para estar hablándole a la nada, yo no voy a estar. Para entretenerle a usted una hora, y usted se duerma ahí conmigo. No, yo quiero aquí conmigo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el segundo o la segunda cosa de la que nos habla el verbo bará? ¿Qué dice? Asignación de propósito. ¿Cuál es la primera cosa que hace el verbo bará? Transformación de condición, o traer algo a una nueva condición. La segunda cosa es asignación de propósito. ¿Y qué significa asignación de propósito? ¿Alguien me puede decir? Otorgarle propósito ¿a quién? A algo o a alguien. Ahora acompáñenme en la próxima diapositiva. Vamos a ver qué dice Génesis 1, de 9 al 12. ¿Ya conmigo? Mira, este es Dios ya poniendo en orden. Yo les dije que Dios ordena, Dios separa, ¿verdad que sí? Separa. Mira lo que vemos en el versículo 9, dice, todos juntos. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Juntando las aguas en un lugar, ¿verdad que sí? Para que saliera ¿qué? Lo seco. ¿Me está entendiendo? Dice, y fue así. Dios ordenó con su palabra, júntense las aguas en un lugar y descúbrase lo seco. Y dice Moisés que fue así. ¿Qué dice el versículo 10? Y llamó Dios a lo seco tierra. Le puso nombre. Ahora lo seco, dijo Dios, esto se va a llamar tierra. Y a la reunión de las aguas, ¿cómo la llamó? Mares. ¿Y qué dice luego? Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. ¿Y qué dice el versículo 11? Después dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género,
que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Qué estamos viendo ahí ahora? Que ahora Dios le está ¿qué? Asignando un propósito a quién, a la tierra. Ya no era una tierra estéril. Ahora Dios dice que produzca la tierra verde. Ve cómo Dios comienza a darle propósito y sentido a las cosas. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué dice la palabra? Y fue así. ¿Qué dice el versículo 12? Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y que termina diciendo el verso 12: y vio Dios que era bueno. Entonces vimos a Dios dándole propósito ahora a la tierra. Ya la tierra no está vacía. Ya está Dios dando, ya Dios la está llenando. Primero separó el agua de la tierra y ahora comienza a darle una asignación a la tierra. ¿Qué quiero que haga tierra? Quiero que produzca hierba. Quiero que produzca árboles que den fruto. Está aquí conmigo. ¿Qué dice ahora los versículos del 30 al 22? Ya eso fue, vimos que a Dios le habló a la tierra, ¿verdad que sí? Ahora que dice el versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas, ¿qué cosas? Seres vivientes. ¿Y qué más tiene que producir el agua? Y aves que vuelen sobre la tierra. ¿Usted notó algo aquí? Que las aguas produjeron ¿qué cosas? Seres vivientes. ¿Y qué más produjeron las aguas? Oh, entonces las aves salieron ¿de dónde? Del agua. Eso es lo que dice. Salieron del agua. Dice: y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. ¿Qué dice el versículo 21? Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. ¿Y qué dice? Y vio Dios que era bueno. Y mira lo que dice el versículo 22, después que los crea, que Dios le dice: y Dios los bendijo, diciendo ¿qué cosa? Fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces ya Dios está dándole ¿qué? Propósito. No tenía propósito antes, era un mar, era un caos. Y ahora Dios comienza a poner todo en su lugar. Quiero que la tierra se llene de árboles, que se llene de hierba, de árboles que produzcan fruto. Quiero que los mares produzcan toda clase de seres vivos. Quiero que produzcan aves. ¿Estás aquí conmigo? Dale para atrás, Nachi, dos veces. 1, 2. Ajá. Entonces vemos que Bará, te dije que Bará hablaba de tres cosas, ¿verdad que sí? Habla de transformación, diga conmigo, transformación de condición. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿De qué nos habla Bará? Transformación de condición. ¿Qué más? Asignación de propósito. Pero hay una tercera cosa, dale para adelante 2 veces. Esa misma, esta noche es tremenda. Y la tercera cosa, ¿qué hace? ¿Qué designa o de qué nos habla el verbo Bará? A la 1, a las 2 y a las 3, ¿de qué nos habla? De designación de funciones. ¿Y qué es designación de funciones? Designarle una función o un rol específico a algo o a alguien. ¿Me está entendiendo? Entonces, Bará nos habla de transformación de condición, nos habla de asignación de propósito y nos habla de designación de funciones. Y hay unos pasajes allí, dale para adelante, Nachi. Génesis 1, del 3 al 5. Vamos a ver designación de funciones. Míralo conmigo. A la 1, a la 2 y a las 3, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ¿qué pasa ahora en el verso 3? Dice: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué hizo? Y separó la luz de las tinieblas. ¿Qué dominaba antes? Las tinieblas. Pero ahora Dios crea la luz. ¿Y qué hace? La separa de las tinieblas. ¿Estás aquí conmigo? Dice: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y el versículo 4 dice: y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero ¿qué dice ahora? Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas
llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Puede ver la designación de propósito allí? Separa la luz de las tinieblas y ahora dice, la luz se va a llamar ¿cómo? Día. Y las tinieblas se van a llamar ¿cómo? Noche. Le dio designación de roles. ¿Lo está viendo conmigo? Próxima diapositiva, Nacho. Génesis 1 del 14 al 19. Aquí está interesante. Les dije, ¿verdad? Que Génesis cuando lo leemos no podemos leerlo a través del lente de la ciencia, ¿verdad que no? No, porque Génesis no fue escrito ni para científicos ni nada. ¿Para quién fue escrito Génesis? Para un bonche de más de 1 millón de judíos, perdón, de israelitas, pero no eran judíos, que habían salido de Egipto como esclavos, ¿verdad que sí? Y Dios quería darle propósito. O sea que no piense que Génesis es un libro de ciencia, no es un libro de ciencia. Porque aquí pasa algo raro. Primero vemos que Dios crea la luz, ¿verdad? Pero mira lo que dice aquí. Verso 14 dice, dijo todos juntos, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahora Dios crea las lumbreras, ¿para qué? Para que sirvan para separar el día de la noche. ¿Y para que sirvan para qué más? De señal, ¿para qué? Para las estaciones, para los días y para los años. ¿Y qué dice el verso 15? Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, ¿para qué? Para alumbrar sobre la tierra. ¿Y qué dice? Y fue así, verso 16. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, que vemos que Dios está dándole función a lo que crea. Hija, Dios te bendiga, qué bueno verte. ¿Saben que pensé que era tu hermana? Por eso como que me queda así. Dios crea el sol, ¿verdad? Y le da un propósito, le da una función. Dios crea la luna y le da una función. Dios crea las estrellas y le da una función. Alumbrar la tierra, separar el día de la noche y anunciar las señales, las estaciones, los días y los años. ¿Estás aquí conmigo? Pero ¿qué dice el verso 17? Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Y para qué? Para señorear en el día y en la noche. Y para separar la luz de las tinieblas. Así que dice, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. ¿Estás aquí conmigo? El día cuarto. No piensa en un libro de ciencia, no es un libro de ciencia. Habla de cosmovisión, de propósito. Primero divide el día, la oscuridad de la noche, la oscuridad de la luz, el día de la noche. Luego pone astros para que rijan, para que unos rijan el día, otros rijan la noche, y las estrellas sirvan de señales para las estaciones de los días y los años. ¿Estás aquí conmigo? Cosmovisión antigua se llama eso, ¿ok? Vamos a ver, en la próxima diapositiva. Vamos a ver, seguimos en designación de funciones, ¿verdad que sí? Vamos a Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahora viene la designación de función. ¿Qué dice? ¿Para qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Dice allí. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿cuál fue la función que Dios le dio al hombre y a la mujer? Señorear sobre todo lo creado. Y le dio su imagen y semejanza. Verso 28, 27, perdón. ¿Qué dice? Y le hago todo junto, dice. Y creó Dios a quién? Al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y dice algo. ¿Qué dice allí? Varón y hembra los creó. Entonces no es como yo me siento. Es como Dios, que es el que determina la realidad, dice que son las cosas. Varón y hembra los creó. ¿Y qué dice el versículo 28? Díganlo conmigo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál fue nuestro propósito? La designación de nuestra función: señorear. Pero no solamente señorear, Dios quería que nosotros quisiéramos, nos fructificáramos y nos multiplicáramos y que llenáramos la tierra y que la sojuzgáramos, es decir, tomáramos posesión de ella. ¿Usted me está entendiendo? ¿Está hasta aquí conmigo? Qué bueno. Entonces, diga conmigo nuevamente: Dios no solo crea, Él define. Qué lindo, Nancy, gracias por escribir eso. ¿Eso fuiste tú, fui yo? Solo fui yo. Dios, dígalo conmigo: Dios no solo crea, Él define. ¿Está hasta aquí conmigo? Vamos a ver algo más acerca de la palabra Bará. Dijimos que Bará era traer algo a una nueva condición, ¿verdad que sí? Bará es traer algo a una nueva condición. Recuerda esto, iglesia: el verbo Bará expresa una actividad que es única ¿de quién? De Dios. Ningún otro ser crea en el sentido que Dios crea. ¿Está hasta aquí conmigo? Es una actividad única, soberana y exclusiva de Yahweh. Por lo tanto, ningún otro ser en el universo puede crear en el mismo sentido que Yahweh lo hace. Solo Yahweh puede asignarle propósito, designar funciones, pero sobre todo, Yahweh es el único que puede transformar la condición de algo o de alguien. Bará no significa crear de la nada. Bará implica traer algo a una nueva condición. Y un ejemplo de eso lo encontramos en el Salmo 51, versículo 10. Próxima diapositiva, Nachi. Salmo 51, 10. Este es el salmista David orando a Dios. Acuérdense de esto. David había cometido adulterio con Betsabé, la esposa de Urías el Eteo. La embaraza mientras el hombre está en el campo de batalla. Sin vergüenza ese rey. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin vergüenza. Embaraza a la mujer. Para tapar su pecado, hace llamar al hombre del campo de batalla para que el hombre venga a la ciudad y se quede en su casa con su esposa, porque así podían ocultar el pecado, ¿verdad que sí? Pero el hombre dijo: ¿cómo yo voy a dormir con mi esposa esta noche si el arca de Dios está en el campo de batalla y mis compañeros están en el campo de batalla? ¿Quién era más justo? ¿Urías o David? No le salió el cuento a David. David quería que él se metiera a su casa, no le salió el cuento. Dijo: pues esta noche lo voy a emborrachar, lo voy a traer para acá, lo voy a emborrachar y después le digo: vete para tu casa. Lo emborrachó. Pero el hombre se quedó durmiendo en la puerta de la casa del rey. No bajó a su casa. Y como David vio que no le funcionó el asunto, David hizo una carta para el comandante de Urías. Dijo: cuando esté en el campo de batalla, quiero que se acerque mucho al muro de la ciudad y pónganme a Urías y déjenmelo solo al frente para que cuando caiga algo desde el muro lo maten. Y así se acabó el problema con Urías, porque Urías muere y yo me puedo casar con la esposa de Urías. Ah, qué bien. Pues eso hizo, y mantuvo el descaro de mandar la carta con el mismo Urías. ¿Ok? Y Urías murió. Y David, a la semana, a los 7 días, cuando la mujer cumplió el luto, dijo: ahora sí, venga para acá, mamita. Ahora podemos vivir nuestra boda. Y el hijo nació. El hijo nació. Y un día Natán el profeta llegó a ver al rey. Y dijo: oye, rey, tengo una situación que quiero consultar contigo. Este hombre rico que tiene un montón de ovejas, lo vino a visitar una persona importante. Y en vez de matarle sus ovejas para darle de comer al invitado, fue a la casa de este hombre pobre que solamente tenía una corderita. Se la robó, se la mató y se la dio de comer al invitado. ¿Qué tú crees que debemos hacer con ese hombre? Y David se indignó y dijo: ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú.
Inmediatamente David cayó en convicción del pecado. Ese salmo él lo escribió después de que el profeta lo fue a ver a él. Y en el versículo 10 David dice: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra crea que usa David en el Salmo 51, versículo 10 es bará. Fíjense en esto, el salmista no está pidiendo un corazón material nuevo. David no le está pidiendo al Señor: dame un corazón material nuevo. David lo que estaba pidiendo a Dios era que transformara la condición de su alma, o sea, que trajera su alma a una nueva condición. Usted está hasta aquí conmigo, iglesia. David reconocía que el único que puede crear, según el término bará, es ¿quién? Yahweh. El único que podía dar un corazón nuevo, ¿quién era? Dios. El único que podía transformar la condición de su alma, ¿quién era? Dios. Hermanos, esto no es solo teología, hermanos. Esto es profundamente personal. Si estás aquí en esta mañana, escúchame. Si tú estás aquí en esta mañana, pero aún no has rendido tu corazón a Cristo, si eres de los que piensas que eres lo suficientemente bueno y que eso te da algún mérito para llegar al cielo, si eres de los que te justificas pensando: yo tengo mi religión, o yo soy una buena persona, o yo he cumplido con los requisitos de la iglesia, por lo tanto tengo acceso libre al cielo cuando me muera, o si por el contrario eres de aquellos que piensas que has sido tan malo que Dios no puede perdonarte o puede transformarte, no importa en cuál de los dos bandos tú estés, en esta mañana yo quiero decirte que no importa en qué bando tú estés, ya sea que te creas bueno, que te mereces el cielo, o sea que te creas tan malo que Dios no pueda perdonarte, lo que vengo a decirte en esta mañana es que si tú no tienes a Cristo, aunque te creas bueno, estás perdido. Y si tú no tienes a Cristo, aunque te creas malo que Dios no puede perdonarte, estás perdido. No importa en cuál de los bandos te encuentres, necesito decirte que necesitas a Cristo. Te tengo una buena noticia en la próxima diapositiva, Nachi. La buena noticia que tengo para ti esta mañana es la siguiente. Le habla conmigo. Solo Dios tiene el poder de transformar la condición de tu alma. Solo Dios tiene el poder de transformar la condición de tu alma. Hermanos, solo Dios tiene el poder de crear corazones de piedra y transformarlos en corazones de carne. ¿Acaso Dios no tuvo el poder para transformar un mundo caótico en un lugar lleno de belleza, luz y propósito? Si Él con su poder pudo transformar un mundo caótico, ¿no tendrá el poder de transformar el corazón de un ser humano? El profeta Ezequiel en el capítulo 36 de su libro nos dice lo siguiente, léalo conmigo. Este es Dios hablándole al pueblo a través de Ezequiel. Dios le dice, todos juntos: esparciré sobre vosotros agua limpia, dice el Señor, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero mira lo que dice el verso 26: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cambio de transformación. Dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué promete Dios? Yo voy a cambiar tu corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne. Yo voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti. Yo pondré dentro de ti mi espíritu. Es Dios el único que tiene el poder para transformar la condición del alma. Solo Dios tiene el poder, iglesia, de regenerar un corazón. Solo Dios tiene el poder de cambiar el ADN espiritual de un lobo y convertirlo en una oveja de Cristo. Yo quiero que entiendas una cosa. Todos nosotros que estamos aquí en esta mañana nacimos como lobos. Todos éramos lobos.
Éramos enemigos de Dios. Éramos hijos de ira. Estábamos rebeldes contra Dios. Ninguno de nosotros lo amaba. Ninguno de nosotros lo buscaba. Ninguno de nosotros deseaba a Dios. Busca bien en lo profundo de tu fuero interno. Porque tal vez tú te engañes en esta mañana y digas, oh sí, yo amaba a Dios. Tú no amabas a Dios nada. ¿Sabes por qué tú no amabas a Dios? Aunque tú te creías que amabas a Dios. Porque Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el amor por Dios se manifiesta en obediencia a sus mandamientos. Y tú no obedecías los mandamientos de Dios. Tú vivías bajo tus propias reglas. Tú eras el que establecías tus propios preceptos. ¿Ok? Dios no te importaba. Si te decían, hoy domingo vamos para la playa a bailar reggaetón y a tomar Heineken, preferías irte a la playa a bailar reggaetón y tomar Heineken, pero no venir a la iglesia. Entonces tú no amabas a Dios. No lo amabas, no lo deseabas. Tú no lo querías, eras un lobo. No eras oveja, eras lobo. ¿Ok? Y la genética de un lobo y de una oveja son bien diferentes. El lobo está diseñado para comer carne. El lobo está diseñado para cazar, por eso tiene colmillos, ¿verdad que sí? La oveja es rumiante, la oveja come hierba. El lobo, por más que trate de ser oveja y de vivir como oveja, en algún momento se le va a salir su verdadera naturaleza. Porque no va a comer carne. La dieta de un lobo y de una oveja son bien diferentes. Pero el único que tiene el poder de transformar el ADN espiritual de una persona y cambiarlo de ser un lobo a convertirlo en una oveja, el único que cambia la condición, ¿quién es? Yahweh. ¿Está aquí conmigo? Bendito sea el Señor. Quizás haya alguien aquí en esta mañana, escúchame, quizás haya alguien aquí en esta mañana que se ha creído oveja de Cristo, porque se bautizó un día, porque ha tenido algún tipo de experiencia espiritual. Ay, estaba esta mañana oyendo una canción cristiana, uy, se me pararon los pelos y empecé a llorar, y la gente se cree que porque se le pararon los pelos y comenzó a llorar y tuvo una experiencia con Dios. No. Jesús sanó a 10 leprosos, 10. Y solamente uno volvió para darle las gracias. Entonces, ni los milagros garantizan la salvación. Tiene que haber una transformación. ¿Usted me está entendiendo? ¿Me está viendo conmigo? Así que es posible que aquí hoy, en esta mañana, haya alguien que se crea que es oveja porque se bautizó, porque tuvo una experiencia espiritual, porque se hizo miembro de Conexión Calvario, pero su fruto nunca ha demostrado una verdadera conversión. No tienes amor o deseo por Cristo. Escúchame. Si tú estás aquí en esta mañana y tú, aunque te bautizaste, aunque eres miembro de la iglesia hace 40 años, pero tú en estas alturas de tu vida, tú no tienes amor por Cristo, no tienes deseo por Cristo, no tienes deseo por su palabra, no tienes deseo por la iglesia, vienes aquí por costumbre o por compromiso, no tienes deseo por la oración, no tienes amor por los perdidos. Lamento decirte que si ese es tu caso, tú no eres una oveja de Cristo. No lo eres. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno nace de nuevo, cuando uno experimenta el nuevo nacimiento, Dios pone el deseo de él en uno. Eso es inevitable. Si tú estás aquí en esta mañana y tu caso es ese, tú necesitas experimentar el nuevo nacimiento. Necesitas humillarte y pedirle a Dios con todo tu corazón que tenga misericordia de ti. Porque al final es solo Dios en Cristo el que tiene el poder de hacer de ti una verdadera oveja de Cristo. Todos nosotros nacimos en una condición de muerte espiritual, ya sea que lo reconozcas o no. Esa es nuestra realidad. Todos nacimos muertos espiritualmente. Pero te tengo una noticia: no todo está perdido. No todo está perdido. Dios es un Dios de misericordia. Y Él tiene el poder de transformarte en aquello que tú no eres. Escúchame. Dios tiene el poder de transformarte en aquello que tú no eres. Pero es algo que tú no puedes hacer por ti mismo. Escúchame. Tú no tienes el poder para convertirte en ti mismo de oveja a cabra. Perdón, de lobo a oveja. No tienes ese poder.
El único que tiene poder de varar, de crear, de cambiar una cosa de una condición a otra, es Dios. Tú no tienes el poder para hacer eso, pero tú sabes lo que tú sí puedes hacer: humillarte ante el Señor y decirle: Señor, por favor, como dijo David, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Hazme una abeja de tu redil. Yo no puedo salvarme, yo estoy muerto espiritualmente, yo como muerto no puedo resucitarme a mí mismo, no tengo ese poder. Usted me está entendiendo. Pídele misericordia al Señor y el Señor va a tener misericordia de ti. Si no tienes a Cristo, la Biblia dice que estás muerto en tus pecados, y los muertos no pueden hacer nada por sí mismos. Solo Dios tiene el poder de traer a la vida a los muertos espirituales. Próxima diapositiva, Nachi. Dice, mira lo que dice la palabra del Señor. Míralo conmigo en Efesios 2. Dice, y Él. Y ese Él es un pronombre, ¿verdad que así? ¿Quién es Él? Cristo. Dice, y Él os dio ¿qué? Vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No es que tú decidiste venir a la vida, no es que tú estabas muerta en tus delitos y pecados y Él te dio vida por un acto soberano de su voluntad. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3 dice, uy, eso me gusta. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ven cómo eras un lobo? Vivías como la gente del mundo. Pero mira lo que dice el versículo 4, ahí está la misericordia, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que dice el versículo 5, aún estando nosotros como muertos en pecado, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracias sois salvos. Dice, y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó y asimismo nos hizo que sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ves la obra soberana de Dios? Tú no le pediste a Él, dame vida. Él te dio vida cuando todavía estabas muerto en tus delitos y pecados. Él cambió tu corazón. Antes tú vivías como los hijos del mundo. Andabas bajo los designios de tu carne, hacías la voluntad de la carne, eras por naturaleza hija de ira, hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Él tuvo misericordia y compasión de ti. Bendito sea el Señor. Te pregunto en esta mañana, ¿aceptarás el regalo de la gracia de Dios en Cristo? Mira lo que dice Efesios 2, ahí mismo en capítulo 2, versículo 8 y 9, ¿qué dice? Porque por gracia soy salvo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra gracia? Gracia es un regalo inmerecido. O sea que por el regalo inmerecido de Dios, somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia y recibimos esa salvación por medio de la fe, dice Pablo. Y dice el verso, y esto no de vosotros. ¿Qué no de vosotros? ¿Qué no de nosotros? Ni la gracia ni la fe. Entonces soy salvo por gracia, por medio de la fe, pero ni siquiera la fe con la que soy salvo me pertenece. Es un regalo, dice allí. Y esta fe no es de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo. Hasta la fe que te salva, te viene como un regalo, Mabel, porque tú no podías producir. Y que termina diciendo el versículo 9, no, ese es el que me gusta más, no por obras, o sea, no por tus buenas obras. Y termina diciendo, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por mis obras, cuando yo me presentara delante de Dios el día de juicio final, yo podría decirle a Dios, oh, yo estoy aquí
porque yo me lo merezco. Yo ayuné, tú no sabes, tú no tienes idea, Dios, de todo lo que yo ayuné, de todas las buenas obras que yo hice. Si fuera por obras, yo tendría de qué gloriarme delante de Dios, pero no es por obras. Porque todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice el libro de Isaías. Y un trapo de inmundicia es un paño menstruoso. En los tiempos bíblicos las mujeres no usaban toallitas sanitarias como ustedes usan ahora, ni tampones, no. Era un trapo que se ponían allí para aguantar su menstruación. Y la Biblia dice que nuestras buenas obras delante de Dios son como esos trapos de inmundicia. Imagínense, perdone que yo les hable crudo, el problema es que yo soy enfermero y como enfermero yo hablo crudo. Y número 2, trabajé anoche. Y cuando trabajo de noche vengo sin filtro. Vengo directo. Eso no me ayuda mucho. Por eso la salvación es un regalo. Les voy a decir una cosa. Somos salvos por obra. Escúchenme. Escúchenme bien lo que les estoy diciendo. Pastor, pero no acaba de decir que no éramos salvos por obra. Sí, somos salvos por obra, pero no por las obras suyas. Somos salvos por las obras que hizo Cristo. Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado, ¿verdad que sí? Pero Isaías dice que Dios echó sobre Jesús todos nuestros pecados y lo castigó a Él para no castigarnos a nosotros. ¿Sabe lo que hace Dios en la salvación? Dios hace una transacción bancaria. Cuando usted viene a Cristo por la fe y le recibe, Dios transfiere a la cuenta de Cristo todos los pecados que usted cometió, los pasados, los presentes y los futuros. Ah, no, yo pensaba que Dios solamente cubría mis pecados hasta el día que me convertí. No. Dios cubrió hasta tus pecados futuros, porque cuando Cristo murió todavía tú no estabas ni en los futuros de tus tatarabuelos. O sea que tus pecados todos eran futuros, ¿verdad que sí? Y Cristo los pagó todos. Dios transfiere a la cuenta de Cristo toda tu culpa, como si Cristo hubiera cometido todos los pecados que tú cometiste. Pero a la misma vez hace una transacción hacia ti. Toda la perfección, toda la limpieza, toda la santidad de Cristo, Dios te la transfiere a ti. Y cuando Dios te mira, tú llegas delante de Él y dices: Señor, pero es que yo hice todo eso. Yo tuve malos pensamientos, yo robé, yo deseé la mujer de mi prójimo, yo me acosté con quien no debía, yo hice esto y aquello y lo otro. Pero si tú miras a Cristo de verdad, cuando Dios te mira, Dios dice: pero es que yo no veo nada de eso. Lo único que yo veo es la perfección de tu Hijo en mí. Perdón, la perfección de mi Hijo en ti. Usted está hasta aquí conmigo, iglesia. Voy a terminar con esto. No me dio chance de terminar, porque ustedes saben que a mí me gusta hablar. Además de que yo no sé, yo creo, yo hago sermones de 8 páginas ilusamente pensando que lo voy a terminar en 1 hora. No, 3 páginas yo termino en 1 hora. 8 páginas tenemos que estar aquí 3 horas. 3 días. Así que voy a terminar con esto. Hoy se fue evangelístico, no pude traerlo a nosotros hoy. Pero quiero decirte una cosa. Si tú estás aquí en esta mañana, no es casualidad que tú estés aquí en esta mañana. En Dios no hay casualidades. En Dios hay causalidades. Dios fue el que te trajo aquí esta mañana para que oyeras a ese loquito que salió de trabajar anoche y te dijera que hay esperanza para ti en Cristo, que el único que tiene el poder para cambiar la condición actual de tu vida es Jesús. Tú has tratado 1 y 1000 veces de cambiar tu realidad y no has podido, ¿verdad que no?
es porque lo has intentado en tus propias fuerzas. Pero tú no tienes el poder para cambiar tu realidad. El único que tiene el poder es Cristo. Vamos todos juntos a inclinar nuestras cabezas en esta hora. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestra condición. Tú te acuerdas de que somos polvo, dice tu palabra. Pero tú eres un Dios de gracia. Eres un Dios de infinita misericordia. Eres el único que puede crear, como dice el verbo bara. El único que puede transformar la condición de algo. El único que puede designarle un propósito. Designarle funciones. Quizás estás aquí en esta mañana y sientes que no tienes ningún propósito. Te sientes como aquella tierra desolada y vacía. Pero el Señor tiene el poder para cambiar tu realidad, para transformarte. Si en esta mañana de alguna manera Dios ha hablado a tu corazón, hay todo el mundo con los ojos cerrados. Dios no se ha cansado de ti. Dios sigue extendiendo su mano en toda misericordia sobre ti. Dios te sigue amando. Tú costaste la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Si en esta mañana el Espíritu de Dios te ha hablado ahí donde estás, hazme señal con tu mano. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga. Hay gracia de Dios para ti en este lugar. La misericordia de Dios sigue fluyendo desde el trono de la gracia. Él sigue siendo el mismo Dios que cambió aquel caos sin sentido y le dio propósito, diseño y valor. El caos de tu vida no lo toma por sorpresa. Quizás estás aquí en esta mañana y sabes que necesitas a Cristo y estás pensando allí y te estás diciendo a ti mismo: no, yo tengo primero que arreglar estas cosas, y después que yo arregle estas cosas, entonces yo puedo pedirle a Jesús que sea el Señor de mi vida. Yo tengo que decirte esto en esta mañana: te estás engañando a ti mismo, porque nunca vas a cambiar lo que tienes que cambiar. No tienes el poder de limpiar tu revolú para que después Cristo venga a arreglarte. No. Cristo te quiere así como estás, con ese revolú que tienes en tu vida. Ven a Él. Tú le dices: Señor, espérate un momentito, deja que yo primero vaya y arregle mis asuntos y después venga a mi vida. No. Jesús te dice en esta mañana: no, yo quiero arreglar contigo hoy. Déjame entrar. Déjame entrar a esos cuartos de tu corazón que los tienes cerrados con llave. Señor, pero es que tú no sabes el montón de esqueletos que tengo guardados allí. Y el Señor te dice: oh sí, yo sé todos tus esqueletos, los conozco. Ninguno de tus esqueletos me toma por sorpresa, porque todos los conozco. Pero quiero limpiar contigo. Déjame limpiar. Él es el que puede limpiar tu corazón, que puede poner en orden tu casa. Vamos a orar en esta hora. Le voy a pedir a Eric que dirija esta oración esta mañana. Ven acá, Eric. Padre Santísimo, que estás en el cielo, Señor, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, a la persona que está aquí, Señor, que tú la traes aquí, Señor. Pensamos que invitamos a gente, Señor, pero algo pasa para que ellos vengan, Señor, que tú los traigas aquí, Señor. Gracias por esta predicación, Señor. Señor, que la tomemos en corazón, Señor, que sepamos, Señor, que la única manera
Amén, Gracias, Padre. Señor, y pedimos, Señor, por todo lo que va a pasar aquí, Señor, hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. En esa misma comunión vamos a pasar a la cena del Señor. Si alguien me le puede avisar allá, Wendy, para que venga para acá con los niños. Búscate las últimas diapositivas, Nach, las últimas 6. Esta mañana vamos a participar del sacramento de la Eucaristía, la cena del Señor. Hermanos, hoy no solamente observaremos una ordenanza del Señor Jesucristo. Hoy vamos a celebrar un sacramento. Y un sacramento no es otra cosa que un acto sagrado. Vamos a celebrar el sacramento de la Eucaristía o la cena del Señor. La iglesia antigua define o definía la palabra sacramento como un signo visible de la gracia invisible. Un signo visible de una gracia invisible. La Confesión de Fe de Bélgica del año 1561 expresa lo siguiente acerca de los sacramentos. Léanlo conmigo, dice. Léanlo con calma, mira qué cosa linda. Mira cómo la Confesión de Fe de Bélgica define un sacramento. Dice, todos juntos: Dios, sabiendo que somos débiles y lentos para creer y entender verdades espirituales profundas, nos dio sacramentos u ordenanzas como ayudas tangibles para fortalecer nuestra fe y recordarnos su gracia de una forma que podemos ver, tocar, gustar y experimentar. Entonces Dios dejó los sacramentos, Dios dejó las ordenanzas, nos dejó esos signos visibles, esos signos tangibles, estos signos que podemos ver, que podemos tocar, que podemos gustar. Dios nos dejó porque, sabiendo que somos débiles y que no entendemos muchas veces las verdades espirituales, esos signos tangibles nos sirvan para fortalecer nuestra fe. ¿Ok? Para recordarnos su gracia infinita. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? Hermanos, al participar hoy de los elementos de la cena del Señor, no solo recordamos a Cristo y lo que hizo por nosotros, sino que verdaderamente participamos de Él mediante la fe. Léalo conmigo, todos juntos, a la 1, a la 2 y a la 3, que dice: al participar de los elementos de la cena del Señor, no solo recordamos a Cristo y lo que hizo por nosotros, sino que verdaderamente participamos de Él mediante la fe. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, el apóstol Pablo dice que la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Léalo conmigo. En 1 Corintios 10, 16, el apóstol Pablo dice que la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Y la palabra que se traduce como comunión en español, en el griego, que es la lengua en la que Pablo escribió esa carta, es la palabra koinonía. ¿Y usted sabe lo que significa koinonía? Koinonía significa participación, unión, compartir vida. Y Pablo dice que en esta copa de bendición que hoy bendecimos es la comunión de la sangre
de Cristo. No le da un valor simbólico, sino que verdaderamente une este símbolo con la realidad espiritual que el símbolo apunta. O sea que al beber el vino en esta mañana, verdaderamente vamos a participar de la sangre de Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Verdaderamente nuestras vidas van a ser unidas a la sangre de Cristo. Escúchame bien, porque como bautistas muchas veces hemos menospreciado el valor de las ordenanzas y realmente hay un significado más profundo del que hemos pensado. Cuando bebemos la copa, verdaderamente estamos tomando la sangre de Cristo. Y verdaderamente nuestras vidas están siendo unidas a la sangre de Cristo. Y verdaderamente en la comunión, cuando celebramos esta ordenanza o este sacramento, Cristo nos comparte, ¿qué cosa? Y lo dice, que nos comparte su vida. Y en 1 Corintios 10:16, el apóstol Pablo nos dice que el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Es más que un signo vacío. Verdaderamente es la comunión con el cuerpo y con la sangre del Señor. Por eso es que ordenanza también se llama comunión. ¿Me está entendiendo? Entonces, léalo conmigo. Al tomar la cena del Señor, ¿qué dice? Verdaderamente participamos de su cuerpo y de su sangre. Verdaderamente su vida queda unida a nosotros. Qué cosa más brutal. Y la nuestra queda unida a la suya. Yo nunca había visto eso así. Saber que cuando participo de ese acto tan simple, verdaderamente la vida de Cristo queda unida a la mía y la mía queda unida a la de Cristo. ¿Y qué dice el último? Participamos verdaderamente de Cristo. ¿Cómo? Mediante la fe. ¿Está hasta aquí conmigo? Ahora, ¿qué dice arriba? Cristo está verdaderamente presente en el sacramento de la Eucaristía. ¿Por vía qué? Neumatológica. Dígalo conmigo. Cristo está verdaderamente presente en el sacramento de la Eucaristía por vía neumatológica. ¿Usted sabe lo que es vía neumatológica? Por vida, neuma es espíritu, ¿ok? Por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos hace presente a Cristo? El Espíritu Santo. Cristo está verdaderamente presente en la celebración del sacramento por medio de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí? No tiene usted que sentirlo. Si Dios se deja sentir, esos son otros 20 pesos. ¿Okay? Dios puede hacerlo si le da la gana. Pero nosotros no nos movemos por sentimiento. Nosotros nos movemos por convicciones. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo está aquí. Y si el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo hace a Cristo presente en este lugar. Cristo está aquí. Y hoy vamos a verdaderamente participar de su cuerpo y su sangre por medio del Espíritu. Este misterio es llamado, ¿cómo se llama ese misterio? Esto es un misterio, ¿ok? Y este misterio es llamado ¿cómo? Unión sacramental. ¿Y por qué se llama así? Porque el Espíritu Santo conecta lo que vemos ¿con qué? Con lo que veremos. Conecta lo que vemos con lo que creemos. De manera que lo que el sacramento representa por fuera, Cristo lo aplica al corazón por dentro. Lo que esto significa por fuera, Cristo lo va a aplicar por dentro de nuestro corazón. ¿Estás aquí conmigo? Ahora lee conmigo. No creemos que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo
como lo enseña la iglesia de Roma, que dicen que verdaderamente ocurre un milagro ahí que se llama la transubstanciación y el pan se convierte en el cuerpo, el alma, la sangre, la divinidad de Cristo. Eso no es lo que creemos nosotros. No creemos que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Lo que sí creemos es que el Espíritu Santo nos encuentra en el pan. Yo quiero invitarlo que en esta mañana usted se acerque en fe, sabiendo que cuando se acerque al sacramento, cuando se acerque a participar del pan, el Espíritu Santo está verdaderamente presente. Verdaderamente presente. Y si usted en esta mañana se siente indigno de participar del pan y de la copa, hable con el Señor, ábrale su corazón, pídale perdón y el Señor lo va a perdonar. Ninguno de nosotros es digno verdaderamente de sentarnos a la mesa del Señor. ¿Cuántos de ustedes son dignos de sentarse a la mesa del Señor? Ninguno. Usted no tiene dignidad en sí mismo. El que lo hace usted digno de sentarse a la mesa del Señor es Cristo. Está aquí conmigo. Y por último, lea eso conmigo. En el sacramento, Dios no baja al pan. En el sacramento, Dios nos levanta a Cristo. Lo que vamos a celebrar en esta mañana es un acto sagrado. Es un acto sagrado. No lo tomen con ligereza. Vamos a acercarnos hoy a la mesa con reverencia, porque hoy el Espíritu Santo nos va a encontrar en el sacramento. El Espíritu Santo no va a bajar a Cristo al sacramento, sino que en este momento el Espíritu Santo, mientras participamos de la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor, el Señor nos va a trasladar al reino de los cielos. Esto es un momento santo. Esto es un momento en el que el cielo se besa con la tierra. ¿Usted me está entendiendo? Ahora sí hay unos requisitos para participar de la cena del Señor. El primer requisito para participar de la cena del Señor es haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador personal de nuestra vida. Y el segundo requisito es haber dado testimonio público de nuestra fe en Él por medio del sacramento o la ordenanza del bautismo. Porque el bautismo representa nuestro ingreso en la vida cristiana. Y la comunión o la Santa Cena de la Eucaristía representa nuestra permanencia en Él. Y si por alguna razón hay alguna condición en su vida que usted sabe que no puede tomar el sacramento en esta mañana, entonces le voy a pedir en el amor de Cristo que se abstenga, no porque usted no sea digno, porque ninguno de nosotros es digno, sino por reverencia a lo que vamos a hacer en estos días. Quiero leer esta advertencia que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Corinto antes de participar de la cena. Un acto solemne, un acto sagrado. Y el Señor dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, examina tu corazón en esta mañana. Tómate un momento para hacer introspección. Pide al Espíritu Santo que te muestre las áreas de tu vida que tienen que ser cambiadas. Si hay falta de perdón en tu corazón contra algún hermano por alguna razón, aprovecha estos momentos, pide perdón, reconcíliate con tu hermano y participemos de la mesa del Señor en este día. Le voy a pedir a Miguel y a Jesús que pasen al frente en esta mañana. Vamos a consagrar estos elementos hoy. Esto es pan común, hermano. ¿Ok? Este pan en sí mismo no tiene ningún poder. Este pan en sí mismo no tiene ninguna autoridad. El fruto de la vid que está aquí es fruto de la vid común. Son elementos sencillos, una comida que cualquier persona en el siglo I tenía en su casa. Pero Dios decidió designarle a estos elementos sencillos un profundo valor espiritual. ¿Okay? Y en el momento en que consagramos este pan, y en el momento en que consagramos esta copa, deja de ser pan común para ser una representación del cuerpo de Cristo, como decía 1 Corintios 10:16, para convertirse en la comunión del cuerpo de Cristo. Y en el momento en que consagramos, separamos este vino para el Señor, deja de ser vino común para hacer la comunión de la sangre de Cristo. No te diga, Miguel, que me aguantes tu momento. Vamos a consagrar al Señor estos elementos. Vamos a elevarlos delante del Señor. Padre soberano, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, a consagrar este pan. Señor, que a partir de este momento no será más simple pan, Señor, sino que será un símbolo representativo de nuestra unión contigo, con el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Señor, hoy, a través de este pan, de manera simbólica, tu Espíritu Santo va a hacer que participemos verdaderamente del cuerpo de nuestro Señor. Así que consagramos este pan a ti, Señor, y te damos gracias por él, porque representa el cuerpo molido de nuestro Señor en la cruz. De igual modo, Señor, elevamos esta copa delante de ti, la consagramos. Señor, Padre amado, la separamos de su uso común. Señor, para que a partir de este momento, Señor, mientras participamos de este sagrado momento, Señor, esta copa se convierta verdaderamente, Señor, en lo que dice, que apunta, en lo que dice que es la sangre del Señor, de la cual vamos a participar. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Le voy a pedir ahora a Miguel y a Jesús que pasen por los asientos y que vayan repartiendo los elementos de la comunión esta mañana. Pon música, Nacho. Mantén tu corazón allí en comunión con Dios. Habla con Él, no dejes que nada te distraiga en esta hora. Participamos de tu pan, Señor. Participamos de tu copa. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Te alabamos, Señor. Gracias, Dios. Damos gracias por Jesucristo y la sangre que derramó. Señor, que podamos participar de este sacramento, Señor, dignamente, discerniendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, reconociendo, Señor, que no solamente participamos del mismo Cristo, no solamente participamos del mismo cuerpo, no solamente participamos de la misma sangre, sino que vivimos y moramos en el mismo cuerpo y en la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aprovecha ahí para hablar con el Señor. En otras ocasiones les he enseñado que la Santa Cena que practicamos hoy no se parece en nada a la cena que la iglesia primitiva realmente participaba de ella. Lo hemos hecho más tal vez por nuestra propia comodidad o por nuestra conciencia, porque nos da cosita beber del mismo vaso que otra persona bebió. Pero en la iglesia primitiva, aunque ahora comemos diferente que ellos, yo les he explicado que el pastor o el obispo tomaba el pan y luego de consagrarlo, lo partía. ¿Qué simboliza este pan? El cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Que fue partido por nuestros pecados. Ve que esto es una predicación en sí mismo. Cuando el pastor partía el pan, estaba simbolizando el cuerpo partido del Señor. Y repartía cada pedazo a los lados, y cada hermano agarraba un pedazo del mismo pan. Ve la simbología. Todos comían del mismo Cristo, que fue partido y fue repartido por nosotros. Y luego de que comían el pan, el pastor tomaba el cáliz, lo bendecía, tomaba un sorbo
y el cáliz se pasaba de persona a persona y todos bebían de la misma sangre. Entonces no solamente representaba al cuerpo de Cristo, sino también representaba la unidad de la iglesia, porque todos nos alimentamos del mismo pan, nos comimos el mismo pan. ¿Usted me está entendiendo? Entonces la cena del Señor habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Esto está cargado de una simbología hermosísima y a veces lo pasamos por alto. Por eso es que me he tomado la tarea de estos meses recalcar lo mismo. Dirán, el pastor parece un disco rayado. No me importa si usted piensa que yo soy un disco rayado. Lo que yo sí quiero es que usted entienda que esto es más que un símbolo vacío. Aquí está el evangelio completo. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Escuche cómo ese pan se quiebra. ¿Escuchó? Así fue Jesús quebrado por nosotros. Lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Y mientras masticas el pan, dale gracias al Señor por lo que Él hizo por ti. Dale gracias por ese cuerpo molido por nosotros. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y siempre le voy a decir lo mismo. Hoy usted se está tomando una copa dulce, pero la copa que Cristo tomó fue amarga, porque Cristo se tomó completita hasta la última gota, la copa de la ira de Dios. Hoy usted recibe la gracia que usted no merece. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por su obra en la tierra. Gracias, Señor. Los anuncios para esta semana, hermanos, el domingo que viene.
Señor.